Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos aquí a 678, ¿cómo están? Les voy a presentar, en principio, quienes me acompañan hoy, mis compañeros, el señor, casi digo el nombre del invitado, el señor Moca, le paso rápido. Russo. Señora Russo, señora García, señor Barone y la señora Moyano. Y nos visita hoy Leandro Santoro, que es el secretario general de los Irrompibles, agrupación de radicalismo popular, es subsecretario para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia y también es el candidato a vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires junto con Mariano Recalde, que encabeza la fórmula. Así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Vamos a hablar, en principio, del primer informe tiene que ver con la corrupción en la campaña, la corrupción de Lustó en la campaña. A ver. La corrupción en la campaña de Lustó. También amenazaron al enfermero denunciante. Lustó sigue sin contestar. Anteayer, visiblemente nervioso, agredió a la periodista Ángela Lerena y a las amenazas al periodista que investiga este tema, Alejandro Berkovich. Se sumó el mensaje mafioso que recibió el enfermero que detalló la trama de corrupción. Una investigación sobre la corrupción en la UBA, la trama de empresas vinculadas a directivos de la UBA que le facturan a la misma universidad servicios y insumos, como por ejemplo insumos hospitalarios para el Hospital de Clínicas, ubicando a esta gente de ambos lados del mostrador, los que compran y los que venden. Uno de los partícipes de esto es Emiliano Jacobiti, el secretario de Hacienda de la UBA, ahí lo tienen en pantalla, presidente también de la Unión Cívica Radical Porteña. Y todo esto financiando, o por lo menos enriqueciendo a un grupo de personas que aparecen como promotores principales de la candidatura de Martín Lustó. Creemos que en la ciudad se hicieron cosas bien, hay que profundizarlas, también creemos que hay otras que no se hicieron, por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lustó. Un dirigente de Nuevo Espacio, que es la agrupación que responde a este hombre, Emiliano Jacobiti, a los gritos por los pasillos de la facultad, increpó a dos docentes a los gritos por la facultad diciéndole a Berkovich lo vamos a hacer reventar como una rata. Alejandro Berkovich, quien es el que ha denunciado estos temas y el que ha padecido haber realizado la denuncia. Amenazaron a Gabriel Beati, el enfermero del Hospital de Clínicas, que nos ayudó a entrar y a denunciar la situación que vive el hospital en este momento. ¿Qué es lo que está pasando en el Clínicas? ¿En qué estado está el hospital? Bueno, el Hospital de Clínicas está en un estado calamitoso, como es con ascensores que no funcionan, con falta de insumos, con la cocina totalmente en un lugar que no debe estar, con falta de higiene. ¿Estuvieron sin guantes esta semana? Sí, pero no solo guantes, sino un montón de medidas de barrera, camisolines, jeringas, antisépticos, toallas para lavarse las manos. El laboratorio Medipac es uno de los proveedores del Clínica, junto con otros laboratorios más. Medipac es propiedad de una sociedad vinculada a directivos de la UBA, a Emiliano Jacobiti, a José Luis Justi, a Gastón Ricardo. Acá en el hospital ha circulado esa información, nos enteramos muchas cosas que pasaban en el hospital y entre una de esas nos enteramos que el decano de Económicas tenía una vinculación con una de las droguerías que provee al Clínicas, que se caracterizan las droguerías que proveen al Clínica por los sobreprecios. Un insumo se paga 10 veces más caro que lo que sale en el mercado. Los fondos que destinan los directivos de la UBA a comprarse medicamentos en sus propias droguerías son los que le faltan al Clínicas para funcionar con niveles elementales de dignidad. Este hombre fue amenazado ayer, le abrieron su locker donde tiene sus cosas con una berreta y le esparcieron las cosas por el piso. Bueno, una situación absolutamente intimidante que sufrió Gabriel Beati y por quien van a hacer el viernes un abrazo al Hospital de Clínicas, porque es parte de la misma mafia el sindicato que se enoja cuando aparecen las denuncias sobre cómo se trabaja allí. Toda esta vinculación me parece traída de los pelos en la última semana de campaña. Bueno, yo Alejandro me parece un periodista súper respetable, yo siempre, y súper íntegro. En esto me parece que él tendría que hacer públicas otras cosas de sus vinculaciones, ¿sí? De dónde, si su mujer trabaja en el Estado, si fue candidata al Frente para la Victoria en las elecciones pasadas, este tipo de cosas. Si su mujer trabaja en el Estado, si fue candidata al Frente para la Victoria en las elecciones pasadas, este tipo de cosas. Tweets de la periodista Ángela Lerena, pareja de Alejandro Berkovich. Martín Lustó me descalifica en Continental por trabajar para el Estado.
¿Eso piensa del Estado un candidato a jefe de gobierno? Bueno saberlo. Se le acaban las falacias ad hominem, Martín Lustó. Y se habla de Jacobiti en lugar de la vida personal, familiar y académica de Alejandro Berkovich. Qué bajo que cayó Lustó para preguntarse sobre mis vinculaciones y sobre mujer que trabaja en Fútbol para Todos. Sí, que no tiene nada que esconder además. Es público, no tiene absolutamente nada que esconder, es una de las mejores periodistas deportivas del país. Se gana cada peso de lo que le pagan allí, que además sepa Lustó que no es lo que ganan sus amigos de la UBA en la universidad pública sin hacer nada. Sin hacer nada. Alejandro Berkovich arrastran de hace mucho tiempo con los nuestros, digamos, con el socialismo y con el radicalismo, la disputa por los centros de estudiantes de hace 20 años. Junto con Mariano Recalde, junto con Kicillof. Si bien Axel Kicillof parece joven y yo parezco algo más grande porque estoy deteriorado, me lleva 10 años Kicillof. Kicillof tiene 43 años y yo 33. O sea que hace 20 estabas en primer año. Exactamente. Ayer estaban los directivos de la Facultad de Ciencias Exactas acá y mostraron la resolución donde pidieron la separación del cargo de Jacobiti. Por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lustó. Mientras dure la investigación, se separe del cargo a Emiliano Jacobiti como secretario de Hacienda de la UBA. Los sobreprecios sí demostrados por Berkovich en el informe acerca de lo que hace la UBA con el Hospital de Clínicas, sobreprecios. Hay, digamos... Pero esas acusaciones son contra Jacobiti. Correcto. Y Jacobiti es tu principal operador político. ¿No? ¿Para vos Jacobiti es honesto? Si vos me preguntás cómo se maneja la UBA, yo no lo conozco. Pero sé que la UBA es un lugar muy grande y es un lugar seguramente desprolijo. Lo muy llamativo es el aporte de Leopoldo Luis Douglas Bordoli, el gerente de administración del Hospital de Clínicas hasta hace 2 meses, a la misma campaña política a la cual aportó Emiliano Jacobiti en 2013, es decir, a la campaña de Martín Lustó. Figura con 3 aportes a las PASO por 42.500 pesos. ¿Por qué se los mostramos? Porque forman parte del andamiaje político que no quiere reconocer Martín Lustó. Los medios dominantes protegen al candidato que encabeza esta colectora macrista e ignoran en forma vergonzosa este tema. Tampoco recurren al esencial archivo que muestra un estilo de violencia y corrupción, con el armador político de Lustó como protagonista, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. El caso de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí hay corrupción, negocios monopólicos, patotas, fraude electoral. O sea, lo peor de la política está expresado ahí. Franja maneja todo lo que es económico. Maneja todo. El centro estudiante de Franja. Y yo le pago el cambio al centro estudiante. 4 veces nos rompieron los vidrios. Ernesto Weissman es dueño de una librería frente a Ciencias Económicas. Vende apuntes fotocopiados a los estudiantes. Hace poco, su vidriera fue destruida. Balearon la librería y, bueno, los peritajes daban de que por el ángulo, digamos, venían de lo que son los ventanales del centro de estudiantes. Laura Alfaro es estudiante de Ciencias Económicas. Hasta hace poco militaba en Franja Morada. Laura se alejó de Franja Morada cuando su mejor amiga fue secuestrada. Ella también militaba en Franja Morada, pero tenía algunos enemigos dentro de la misma agrupación. La metieron en un auto, la amenazaron, la asustaron, le rompieron las cosas, le robaron toda la plata que tenía. Mi opinión es que sí, fue misma gente de Franja. Siempre hubo manejos oscuros, pero digamos, las actitudes mafiosas en la Facultad de Ciencias Económicas llegaron de la mano de Jacobiti. Esto es fundamental. Apertura del partido a los jóvenes. Y ahí tienen un presidente del partido local que tiene 37, ¿cuánto tenés? 37 años. La segunda... Las actitudes mafiosas en la Facultad de Ciencias Económicas llegaron de la mano de Jacobiti. Jacobiti es además el presidente de la Federación Universitaria Argentina. Esto es, representa a todos los estudiantes de las universidades nacionales del país. La sospecha que uno tiene es que se financian a los militantes con dineros públicos. Bueno, ¿es una sospecha infundada? Yo creo que eso no es una sospecha infundada, porque si es infundado es justificar que toda una agrupación o que todo el movimiento estudiantil se financia con, digamos, plata del Estado. ¿Franja Morada en esta facultad emplea militantes?
No es un requisito. Mira, podemos hacer una muestra, digamos. Ahora vos podés salir de acá, ir al centro estudiante y preguntar quién es militante de Franja Morada y comparar los nombres con una lista y creo que no vas a encontrar a ninguno. Por ahí hay un caso de que hay una persona que lo necesita, fue en la lista de la franja y no se lo excluye por eso. Punto Doc pudo comprobar, según documentación que consta en la justicia, que 10 de los 35 integrantes de la boleta de Franja Morada son empleados del centro de estudiantes. ¿Te puedo preguntar si conoces a algunas personas? Sí. Diego Sarcone. Sí. Diego López. Sí. Damián González Fará, con H final. Sí, lo conozco. Juan Pablo Virgili. Sí. Luciano Camerucci. Sí. Silvina Ganduglia. Sí, conozco a todos los que están en la lista. Son personas que figuran también en una lista que tiene la justicia, que figuran como empleados del centro de estudiantes. Sí, puede ser tranquilamente. Todas personas, Jara, Barbosa, Pérez Russo, Beyer, todas personas que estaban en la boleta de Franja y son empleados. No es incompatible. Franja Morada en esta facultad, ¿emplea militantes? Puedes comparar los nombres con una lista y creo que no vas a encontrar a ninguno. Tal es la obsesión por instalar la agenda de mentiras que arman, que la siguen aún a riesgo de quedar mal parados, como le sucedió a un Telenoche que fue vapuleado argumentativamente por Rodrigo Lucich. El video a Telenoche no le cae de un satélite, ni de un ángel bondadoso. No es una investigación rara que hicieron, se lo mandó ella. Y ellos de alguna manera tratan de explicar lo que no quisieron explicar en su momento. Justamente ayer Telenoche trató de explicar, cosa que nunca hacen en Telenoche, explicar cómo le llega un material. Otros periodistas parece que tuvieron este documento y no lo publicaron. La pregunta en realidad es ¿por qué no lo publicaron? Bueno, ahí tenés, por ejemplo, el caso de Rodrigo Lucich, que claramente lo vio y lo dejó pasar. Una vez chequeaste el material, lo tenés, vamos a buscar a protagonistas, ¿cierto? ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, Vikis y Politakis. ¿Pero por qué se hizo el jueves? Pues ella voló el lunes. No sabemos qué pasó martes, miércoles. Sí sabemos qué pasó el jueves porque fuimos a buscar a los protagonistas. ¿Y saben qué? Desde el martes ya se sabía que había un video circular. Primero y principal, y me extraña de Guillermo Lobo, crean que yo tuve el video y que no lo mostré. ¿Cuál hubiese sido el motivo de no mostrar el video? Como para que me pase por delante, como dice, y me haga ole y yo no lo vea. Y por eso fue mi tuit referido a la diferencia entre el hecho de que haya piloteado o no el avión y la operación mediática que quiso protagonizar, que no es lo mismo que la operación política que sí quiso hacer Telenoche. Y muestro el chat que de todas maneras me deja en evidencia que no me llegó. Lo que quise justamente desenmascarar fue una trama de cómo se cocinan estas operaciones mediáticas en la televisión y de la cual se aprovecha Telenoche para castigar o no a un funcionario con quien tiene determinada cuita a nivel político que no me corresponde. Y en el marco de las operaciones contra el Frente para la Victoria en la ciudad, los muchachos de Mañeto volvieron a embestir contra el primer candidato a diputado Axel Kicillof, siendo desmentidos una vez más por la realidad. Imputan a Kicillof por enriquecimiento ilícito. Imputaron al ministro Kicillof, es en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. No se cansan de inventar cosas, es una cosa impresionante. Creo que en esta semana me tiraron desde el Clarín básicamente, pero con 3 de estas denuncias boligoma, ¿no? Que las llamo denuncias boligoma porque todo empieza con un abogado trucho que se llama Santiago Dupuy del Lome, que hasta los diarios se están poniendo que es del PRO. Sí, sí. Porque si uno entra a su página de Facebook, que me la acaban de mandar, está abrazado con Macri. O sea, esto es una denuncia a Macri contra mí en plena campaña electoral. Lo que pasa es que no tienen mucho que investigar porque lo hacen en base a mis declaraciones juradas públicas, así que el que quiera la puede mirar. Y lo que han detectado es que mi patrimonio total es de 1.800.000 pesos. Eso es lo que junté. Yo tengo 43 años, estoy casado, tengo 2 hijos. Lo que juntamos en toda mi vida, en toda nuestra vida, es 1.800.000 pesos. Vale un departamento de un ambiente en Barrio Norte, todo el patrimonio del que soy parte. Así que si me enriquecí ilícitamente, la verdad que yo fui el que no se enteró de eso. Patética, otra operación de Clarín, patética. Pero, como decía Víctor Hugo, la batalla es desigual y las mentiras de Clarín y sus afines dominan la agenda.
Xiomar Pancari, detenido por narcotráfico, en lugar de pertenecer al espacio de Lustó, perteneciera al kirchnerismo. Estaríamos ante una virtual cadena nacional en contraste con este ninguneo. A las 11 de la noche, Clarín y Nación se preguntan ¿con qué salís mañana? ¿Con qué vamos mañana? Por eso muchas veces los títulos se parecen, por eso se convierten en campañas. En cambio, nosotros estamos como desperdigados. Lo decís vos, no repercute en los medios que vos decís. ¿Cómo no va a salir en estos medios? Claro. Si esto es una verdad a gritos que les estoy diciendo y que sirve a todos los que pensamos de esta manera. Ellos juegan todavía mucho mejor en ese sentido. Bueno, a ver, Santoro, ¿qué te parece? Sí, muy triste. A ver, la corrupción no se debate. La corrupción se condena, se investiga, acá tiene que actuar la justicia. Yo tampoco creo en la política de la denuncia. A mí siempre me cayó mal la actitud de Lilisa Carrió porque me parece que es antipolítica. Obviamente creo que todas estas acusaciones que hace Berkovich hay que investigarlas. Pero quiero subrayar algo que me parece importante. En primer lugar, digo, pobres los radicales que están con Lustó de socio, porque la verdad lo primero que hizo este señor es intentar sacárselos de encima. Y además es una sensación que yo tengo hace mucho tiempo, que a Lustó le da vergüenza el radicalismo. Lo termina utilizando porque necesita una estructura que le fiscalice la elección y que lo ayude a financiar su campaña de publicidad. Que dicho sea de paso, se la pasa diciendo que el gobierno de Macri gasta mucho dinero en publicidad y quisiera saber yo cuánto dinero ha gastado él, porque no hay vereda de la ciudad de Buenos Aires que no esté empapelada por los carteles de él. Y con todo lo que eso sale, los espectaculares, la gráfica, o sea, la verdad por ahí la gente dice, ay, vi un cartel de Lustó. Son miles y miles de millones de pesos, o sea, es carísimo. Estamos hablando de una inversión multimillonaria. En segundo lugar, hay que decir las cosas como son. Él, si bien es cierto que no se hace cargo del radicalismo, y eso a mí me da mucha pena, porque no por el radicalismo, sino por muchos correligionarios que están ahí de buena fe, hay que decir que el radicalismo sí fue muy solidario con él. Porque hace 2 años atrás, tanto el hijo del Coti Nosiglia como Hernán Rossi, que son los 2 legisladores que entraron hace 2 años a la legislatura porteña por la Unión Cívica Radical, cuando entraron lo primero que hicieron fue cerrar el bloque de la UCR en la legislatura. No hay bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura. Se juntaron con otros 2 legisladores que había puesto Martín Lustó y armaron el bloque Suma Más. El bloque Suma Más es el bloque que integra el lustosismo puro, ¿no? Lo integra el hijo de Nosiglia, el señor Rossi y otros 2 diputados más. Suma Más era el nombre que utilizó Lustó para enfrentar a Gil Lavedra y a Prat Gay en la interna. Para que ustedes se den en interna de UNEN, cuando se había armado UNEN. Para que ustedes se den una idea el nivel de complicidad que tienen con estos grupos, digamos. No es que, porque él dice, yo no lo conozco, la verdad que no sé, Jacobiti, el radicalismo, la UBA. La verdad que para tener un amigo así, porque recién hablábamos cuando estaba pasando el informe, de última Macri se hizo cargo del Fino Palacios, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que yo quisiera saber qué sienten los radicales de estar militando por un candidato que no se hace cargo del radicalismo, que esconde. ¿Por qué? La pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué no apareció ningún dirigente radical ni ningún candidato radical en esta elección? Si el radicalismo puso 2 legisladores en esa lista, ¿por qué ninguno vino a dar la cara a dar el debate? El único candidato afiliado a la Unión Cívica Radical que apareció en la discusión política en esta semana fui yo. Entonces, me parece que es importante hablarle a los radicales que sienten que se sientan radicales, culturalmente radicales, que repiensen un poco porque van a construir un monstruo. Lo que estamos viendo con Martín Lustó es la expresión política más clara del individualismo. Esta es una construcción absolutamente individualista, donde el radicalismo está siendo usado, los militantes radicales están siendo usados por este señor, y seguramente el día que le toque gobernar, va a gobernar como gobierna Macri, y con muchos empresarios que también son socios de muchos dirigentes radicales. Y esta es la clave. Acá el tema es quién gobierna la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo gobiernan los empresarios y las corporaciones o lo gobierna la gente y la política? La propuesta que nosotros expresamos con Mariano Recalde es de empoderar a la sociedad y darle poder a la política para que le ponga límite a las corporaciones, que en la ciudad de Buenos Aires hacen negocios multimillonarios. A ver, Russo. Sí, bueno, yo desde que empezó este tema con Cipolitakis y Lustó me acordaba, lo hemos visto millones de veces, pero es aplicable cada vez, de Ramonet diciendo la información oculta la información. Trasladándolo esta semana podríamos decir Cipolitakis oculta a Lustó, porque la verdad que el uso mediático que se le ha dado básicamente a ese tema fue encubrir este otro, que no es que no haya pasado nada. El Consejo Directivo de Exactas ha pedido la remoción de Jacobiti, la fuga también ha tomado
oposición, pero tampoco eso tiene rebote, porque el tema, además me parece interesante también discernir entre los dos objetos de interés. Uno es una investigación periodística y el otro es una especie de selfie ampliada de Victoria Cipolitakis, digamos, ¿no? Con eso combate Telenoche. Así que, nada, me parece que además hay que marcar que tampoco se lo ha escuchado ni a Jacobiti defenderse, ni a Lustó abordar el tema de fondo, que no es de qué trabaja la mujer de Berkovich, sino de dónde salen los fondos para su campaña. ¿Cintia? Sí, coincido totalmente con Sandra. Una investigación periodística en todo caso se tiene que refutar sobre el fondo de la cuestión, y también coincido con esta idea de que la corrupción se investiga judicialmente. Ahora, estaba pensando en cómo fortalece esta idea de dónde están los dos modelos, ¿no? Estamos en la semana, en los días previos a las elecciones en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, claramente este eslogan de Lustó hablando de evolución, ¿no? Esta es la evolución, se presenta como el candidato joven, tecnológico, que tiene manejo de las nuevas tecnologías, de los discursos de la modernidad, etcétera. Y todo eso, y estamos hablando de en realidad de lo más retrógrado que se conoce. El tema de la UBA ha sido ampliamente voceado hace mucho tiempo sobre cómo se manejan los fondos de la UBA, la relación con el Hospital de Clínicas. Veíamos este informe que hacía Daniel Toñetti en Punto Doc hace muchísimo tiempo, con algunas diferencias que uno puede tener sobre esta idea de los militantes en la lista, ¿no? Me parece que no hace la cuestión central, pero me parece que lo central es quiénes proponen los dos modelos, ¿no? ¿Quiénes proponen? Lustó y Macri son dos modelos diferentes. Me parece que reforzar en un electorado esa idea. Después, cortito sobre el tema de Cipolitakis. Yo me enteré del tema de Cipolitakis por mi nena de 9 años, de 10 años, ya cumplió 10. Lourdes, de 10 años, me contó el tema de Cipolitakis porque yo no lo había visto. Y esto habla, es una anécdota personal que la traigo a colación, porque habla de la penetración que tiene esa operación, en qué público, hacia dónde va enfocada, porque en la superestructura o en cierto sector digamos que se corre de ese público, rápidamente se desbarató la operación, rápidamente quedó desmontada esta idea y quedó claro que, como decís vos, me encanta ese término, selfie ampliada. Pero en otros sectores penetró de otra manera y me parece que eso es lo dañino de esta situación. Por suerte a los 10 no votan. A los 10 todavía no votan, claro. Y hablamos y explicamos. No, a mí me parece, quería retomar esta evaluación que hacía Leandro, en el sentido de que estamos en una etapa de los partidos políticos, y muy particular y muy crucialmente del radicalismo, que es una etapa definitoria. Yo creo que, aunque no existieran, voy a hacer una intervención extrajudicial, digamos, y extra televisiva, aunque no existiera todo este mar de fondo de sospechas y de cosas oscuras, algunas de las cuales uno intuye y otras sabe, sobre ciencias económicas y demás, aunque no existiera eso, hay una subordinación estratégica de la Unión Cívica Radical a la derecha macrista muy evidente, muy visible. Y esa subordinación estratégica está atada también, además de objetivos políticos, de negocios. Entonces, el punto es, el radicalismo tiene eso como mira, abandonar lo poco que le queda de una estructura política deliberativa, con tradiciones, con grandes antecedentes históricos y grandes líderes que forjaron una identidad, o lentamente estamos asistiendo a no a una quiebra. En algún momento se hablaba de la inevitabilidad de la crisis y la desaparición del radicalismo en una profunda crisis. Más bien, estamos asistiendo a una dilución lenta y progresiva en el espacio de la derecha clásica por parte de la UCR, ¿no? Dos comentarios. El primero es que, ahora escuchándolo al profesor, siempre es esclarecedor y te hace pensar. Yo me di cuenta que una de las cosas que más nos molestaba a nosotros en el radicalismo, que es que el que manda es el que tiene dinero. El que manda no es el que más milita o el que mejor fundamenta, sino el que tiene dinero, que es el que genera la disciplina. Y eso la verdad que es muy doloroso porque es la muerte de la política. Y yo creo que atrás de todo esto hay mucho de eso, de quién puede financiar, quién tiene estructura, quién garantiza. Y en segundo lugar, creo que hay una cosa muy importante para destacar, que es que Nosiglia además es el operador del Armado Nacional del acuerdo con el Macri, con el PRO. Exacto. ¿No? Entonces, yo me preguntaba la vez pasada que lo escuchaba a Lustó en la televisión hablar de la mortalidad infantil. Yo decía, este hombre está denunciando que en la ciudad de Buenos Aires aumentó la mortalidad infantil. Entonces, en el fondo, o sos un hipócrita o sos un cínico. Claro. Porque o sos un hipócrita que decís algo que no crees, cosa que nosotros sí creemos que aumentó la mortalidad infantil, entonces por eso tranquilamente
te podés manejar por los medios de comunicación sin decir que no lo vas a votar a Macri, o sos un cínico que sabiendo que aumentó la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, igual en agosto o en octubre lo vas a terminar votando a Macri. Yo creo que es un cínico porque creo que la mortalidad infantil aumentó efectivamente y que haya un solo chico muerto en la ciudad de Buenos Aires por causas evitables, motivo suficiente para decir a viva voz que vos ese proyecto no lo votás. Ahí no hay evolución. ¿No es cierto? Si hay una desidia y una desinversión en el gasto social tan profunda que hace que la gente se muera, no hay evolución posible. Ahí lo que hay que hacer es una revolución. Hay que agarrar el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y distribuirlo de otra manera. Pero después, más adelante, lo charlamos. A ver, Moyano, ¿qué me decís? Sí, que a mí me parece que hay que algunas cosas uno lo da por sentado, lo da por obvio cuando habla de algunas instituciones, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, y me parece que hay algunas cosas que está bueno aclarar. Esta cosa de la autonomía que uno tanto celebra, en este momento termina siendo un problema político en algunos casos, porque el presupuesto actual de la UBA es de 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. El rectorado, o sea, esa figura que maneja, se quedan con el paquete más grande. Más que toda sacando la cuestión salarial, ¿no? Y estamos hablando de cientos de millones de pesos. Ahí se armó una lógica, una estructura, donde el Estado Nacional, que es el que ha hecho que esa universidad se pueda sostener como nunca, porque de sueldos miserables del año 2000-2001 se pasó a un salario más que digno cuando uno cumple la cantidad de horas que corresponden en el estatuto. Entonces eso no lo puede negar nadie. Entonces ese dinero termina siendo manejado por estos personajes, que ¿quiénes son? Los que se refugiaron del 2001. De la Rúa se fue en helicóptero y ellos fueron en auto directo a la UBA, porque son todos los sushi ahora reciclados en esta... Pero es la misma gente. Y Jacobiti es un personaje que denunciaba el actual ministro de Economía en lo del 2000, no es que es algo nuevo. Entonces, me parece que ahí hay que marcar que el Estado Nacional pone ese dinero para la universidad pública y terminan pasando este tipo de situaciones porque son decisiones internas que se toman. Entonces, ahí hay como y hay un modo de hacer política ahí adentro que todavía es un nudo muy importante. Yo haría la siguiente comparación que sea exagerada. Si estamos un poquito asombrados de lo que se está encontrando en la AFA, cuando se tira del Piolín, el día que tiren del Piolín de la UBA en serio, con lo que se van a encontrar, bueno, las alimañas que van a salir van a ser terribles. Bienvenido sea que salte todo esto.